la estructura de la proteína propiamente y las fallas de la estructuración del grupo hemo, el grupo prostético. Porque si se acuerdan ustedes, la hemoglobina es una heteroproteína que contiene un grupo prostético que se llama el grupo hemo. Vamos a ver primero las fallas en la estructuración de la cadena globínica, de la proteína como tal, y luego la falla en la estructuración del grupo hemo. Y entonces, es un breve repaso. Ven que las hemoproteínas son varias proteínas, no solamente la hemoglobina, a la cual pertenece justamente la hemoglobina. Pues son proteínas que contienen un grupo funcional hemo, que están implicadas en diversas funciones, fundamentalmente en el transporte de oxígeno, ¿no? Lo más importante. Las que unen al oxígeno son la hemoglobina, la mioglobina. Aquí estaría también entrando los citocromos y otras hemoproteínas, pero esas son las dos más importantes. Además de esto, bueno, va a ser un metabolismo al oxígeno, porque están implicadas también en la participación de enzimas como oxidasas, peroxidasas, catalasas, hidroxilasas. También hay proteínas que tienen esta actividad cinética, catalítica, a través del oxígeno y que contienen un grupo hemo. De manera importante, algunas hemoproteínas como los citocromos, además de que transportan oxígeno, transportan electrones. Vamos a conocerlos cuando veamos el metabolismo de carbohidratos. La última fase de la oxidación de la glucosa en la cadena respiratoria, vamos a ver justamente la función de los citocromos en su papel tan importante en el transporte de electrones. Y además de esto, bueno, recuerden que la hemoglobina es una heteroproteína globular, es una globulina que tiene un pigmento rojo que se llama la cromoproteína. En todo caso, vamos a ver ahorita por qué se llama hemoglobina, pero es el pigmento rojo por el anillo del grupo hemo, es justamente lo que le da el color rojo a la sangre, el color rojo al eritrocito en sí. Su grupo prostético es el hemo. Recuerden que los grupos prostéticos son elementos derivados de otras cosas, no necesariamente proteína, no aminoácidico, pues, que está pegada de manera covalente e íntima ya a la proteína. Tiene un peso molecular de 64.000 daltones, o sea, 64 kilodaltones, y lo importante de ella es que fija y transporta oxígeno y dióxido de carbono. Ahora, no es lo único que hace. Recuerden que ya vimos la función de las proteínas, particularmente la hemoglobina, en cuanto a la amortiguación ácido-base y su participación en cuanto a la liberación de aminoácidos, también para el balance ácido-básico. Si pensamos en la hemoglobina, veríamos que está formado por 4 cadenas polipeptídicas, por tanto, tiene una estructura cuaternaria. Recuerden que 2 o más unidades proteicas es cuaternario. Pero cuaternario. Entonces, en este caso, ella tiene 4 cadenas polipeptídicas. Aquí están marcadas con un verde un poquito más oscuro, las 2, que son homólogas, y con verde más clarito, las 2 homólogas. De esta suerte que tenemos 2 alfa y 2 beta los adultos. Ustedes y yo tenemos 2 alfa y 2 beta, como la hemoglobina normal de nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a ver variaciones en cuanto a las cadenas globínicas, pero por lo pronto para nosotros son 2 alfa, que tienen 141 residuos de aminoácidos cada una de ellas, y 2 beta con 146 residuos de aminoácidos. Son homólogas, de tal suerte que las 2 alfas son igualitas, las 2 betas son igualitas, y cada una de ellas contiene un grupo prostético en su interior. Este anillito, ese disco que se ve acá, que es representado por un disquito, es justamente el grupo prostético que está enclavado ahí en la parte más interna de la proteína, de la globina como tal. De tal suerte que tenemos 4 cadenas globínicas, 2 alfa y 2 beta, cada una con su grupo prostético que contiene el anillo que fija el oxígeno a través de un grupo hierro, ¿de acuerdo? Ahí serían los 4 grupos prostéticos de las proteínas como tal. Sí, Omar. RAA es residuo de aminoácidos. Residuo de aminoácidos. Recuerda que cuando ya tenemos la cadena peptídica o proteica, ya no tenemos el aminoácido completo porque se deshidrata. Y entonces, para fines prácticos, tú puedes decirle aminoácidos, pues está formado por 141 aminoácidos. Pero la realidad es que tendríamos un residuo de aminoácido en el sentido de que ya perdió algo de él, ya no está completo como tal, sino que ahora pertenece a otro aminoácido, está formando parte integral de otro aminoácido para formar un péptido o una proteína. Entonces son residuos de un aminoácido. Sí, RAA se refiere a residuos de aminoácidos. Ahora, aquí está la subunidad 1 de la hemoglobina, que se junta con otra subunidad homóloga y otras 2 que son homólogas también. De tal manera que tendríamos 2 alfa, 2 betas para formar la estructura cuaternaria de la proteína. Si fuese la mioglobina, que se parece mucho, sería solamente una subunidad y por tanto tendría estructura terciaria.
Como es la hemoglobina la que estamos revisando, tiene 4 subunidades y es una estructura cuaternaria, ¿de acuerdo? Y en el corazón de cada una de las subunidades, aquí está justamente el grupo funcional hemo, que es este que está acá. Cada una de esas proteínas, miles de esas proteínas, están nadando en el citoplasma del eritrocito, esta célula discoide, que es la encargada de transporte de oxígeno y dióxido de carbono desde el interior del cuerpo hacia el exterior y viceversa. Y cada grupo funcional hemo, que están viendo ustedes acá, está formado por estos anillos, justamente son 4 anillos que rodean a un grupo funcional hierro en forma ferrosa, Fe2. Entonces, el hecho de que esté en forma ferroso hace que el oxígeno se fije allá, pero no se oxide, ¿no? Que solamente lo transporta, o sea, se queda como nadando así estáticamente en la superficie del grupo funcional hemo, pero no lo oxida como tal, sino que solamente lo atrae. Y en todo caso, estos residuos de aminoácidos que están alrededor del grupo hemo serían aminoácidos fundamentalmente hidrofóbicos, porque lo que no queremos justamente es que también entre el agua a oxidar el grupo funcional hierro y entonces nos arruina las funciones de la proteína como tal. Pero entonces cada una de ellas tiene este anillo tetrapirrol, que son 4 pirroles, tetra es 4, pirrol ese es un anillo pirrol, ahorita lo vamos a revisar con calma. Y entonces cada una de ellas tiene estos anillos de 4 pirroles, y en el centro, en el corazón de los anillos, está el grupo funcional hierro en la forma ferrosa, ¿de acuerdo? Eso es muy importante y recuerdo, ahorita lo vamos a mencionar otra vez. De tal suerte que finalmente veníamos así, la estructura trimersal de la proteína, eso es por cristalografía, es una reconstrucción evidentemente artificial, cristalográfica, de cómo veríamos a la proteína, y vean cómo esencialmente son alfa-helicoides, estas estructuras alfa-helicoides que son muy abundantes, con dominios de supersecundarios de asa, aquí están las asas, y casi no hay láminas beta, de hecho es alfa-helicoide esencialmente la hemoglobina. De tal manera que nos hace pensar que, dado que es fundamentalmente alfa-helicoide, tiene una gran movilidad, ¿no? Y además las asas le permiten hacer movimientos de bisagra. Entonces, eso es muy importante porque significará que cada vez que fija un oxígeno, se mueve una cadena globínica, se mueve una porción de la hemoglobina para poder exponer el grupo hemo y que se acerque el oxígeno que se ha atrapado, para que luego se abra la siguiente cadena globínica y se acople otro oxígeno molecular y así sucesivamente. Vamos a revisar eso. De tal manera que en el corazón de cada una de las globinas veríamos acá el grupo funcional hemo con su oxígeno, que es la capsulita está verde agua, que está acá, verde azul, ahí estaría. Y si ven ustedes el movimiento de la cadena, es así. Cada vez que fija o no el oxígeno, entonces se mueven las cadenas globínicas, cambian su estructura como tal, su forma, para poder exponer el grupo funcional hemo y que en todo caso se dé la oxigenación como tal. No la oxidación, oxigenación. Y creo que es una animación. Así están los movimientos de las cadenas globínicas, para que en todo caso cada vez que se da el acoplamiento del oxígeno o del dióxido de carbono, se exponga el grupo funcional. Es muy interesante porque se hace una secuencia de duplicidad de la afinidad por el gas, de tal suerte que cuando la cadena globínica 1, por ejemplo, la primera cadena globínica 1, le acople el primer oxígeno, le da el doble de afinidad a la segunda cadena. O sea, es 1 a 2, ¿no? Cuando la segunda cadena acopla entonces el oxígeno, le da el doble del doble a la tercera cadena. Y luego cuando la cuarta cadena acopla el oxígeno, pero cuando la tercera acopla el oxígeno, le da el doble del doble del doble a la cuarta. De tal suerte que cada vez que fija oxígeno, se hace cada vez más afín. Eso garantiza que va a fijar rápidamente la mayor cantidad de oxígeno en las 4 cadenas globínicas que contiene. Entonces, la estructura de la hemoglobina, que ya la hemos revisado, es la hemoglobina, insisto, del adulto, cada una con sus subunidades alfa, aquí están las azulitas son alfa, las betas son las cafecitas. ¿Qué pasó, Vale? ¿No? ¿Sigo? Hay 2 formas importantes de la hemoglobina. Vamos a revisar pronto la estructura de las proteínas, y hay 2 formas importantes de las proteínas y particularmente de la hemoglobina. Una forma tensa y una forma relajada. Cuando están en la forma tensa, no funciona bien. Las cadenas literal están tensas con una tensión que no les permite el adecuado movimiento. En consecuencia, si ya les dije que para que acople oxígeno, se tiene que mover, abrir, desplazar. Si está tensa, se limita el movimiento y en consecuencia se limita la oxigenación. De tal manera que un inhibidor, por ejemplo, de
estos fenómenos de oxigenación y desoxigenación es una molécula que se llama el 2,3-difosfoglicerato. Ese lo vamos a obtener justamente en el metabolismo de carbohidratos. Es un elemento importante del metabolismo de carbohidratos. ¿Qué pasó, Omar? Dime. Perdón, ahí me perdí un momento. ¿Qué dijo que era el 2,3-difosfoglicerato? Es un metabolito que obtenemos del metabolismo intermediario de los carbohidratos. Cuando veamos la oxidación de la glucosa, lo vamos a volver a retomar, Omar. ¿Y ese es el que dice que hace que pase de la forma tensa a la relajada? Al contrario, de la forma relajada a la forma tensa. Ah, ok, gracias. Si ves este esquema, el 2,3-difosfoglicerato, que es este triangulito azulito oscuro, está enclavado entre las cadenas globínicas. Este enclavamiento hace que las cadenas en sí limiten su movimiento. ¿Te acuerdas de la molécula del agua, Mar, cuando hablábamos que fija un tercer hidrógeno para formar un hidróneo, pero es tan inestable porque le deja poco movimiento y entonces sale expulsado? ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Ok. Si ves este esquema, el 2,3-difosfoglicerato, que se enclava como si fuera una cuña entre las cadenas globínicas, ahora ve cómo las otras dos subunidades están casi empalmadas, ¿no? O sea, la proteína queda así apretada, apretujada una con otra. En consecuencia, eso limita el movimiento de expansión detrás de las cadenas globínicas. Por tanto, el 2,3-difosfoglicerato más bien desoxigena la hemoglobina, no permite que se abra para que pueda fijar oxígeno y lo libera como tal. Por tanto, es un inhibidor, es un modulador inhibitorio de la oxigenación de la hemoglobina. Cuando pierde el 2,3-difosfoglicerato, que se libera como tal, entonces la hemoglobina tiene la libertad de movimiento de las cadenas globínicas, en consecuencia de la oxigenación. Pensando en que la subunidad 1, por ejemplo, beta 2, aquí, se oxigenaría primero. Vamos a poner ejemplo, ¿no? Esa se oxigena. Le da el doble de posibilidades de oxigenarse a la siguiente. Esta, el doble del doble a la tercera. Y esta, el doble del doble del doble a la cuarta. De tal suerte que tendríamos una oxigenación muy rápida, muy efectiva cuando está en la forma relajada. El 2,3-difosfoglicerato la pone en la forma tensa y entonces no solamente no permite que se oxigene, sino que el oxígeno que tenía es liberado inmediatamente. Por tanto, se pone en la forma desoxigenada. Eso lo vamos a revisar más importantemente cuando vemos carbohidratos, pero ahorita vale la pena que lo tengan presente porque es parte del metabolismo de las macromoléculas, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro, Omar? Sí, sí quedó claro. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? ¿No? Bueno. Sí. La forma oxigenada efectivamente es la forma normal, la forma fisiológica de la proteína como tal, así. Cuando eso significaría, tu pregunta es muy interesante, José Luis, porque eso significaría que si yo tengo un exceso de 2,3-difosfoglicerato, no voy a oxigenar de forma adecuada, ¿cierto? Porque tengo a la cuña que se enclava y en consecuencia no permite que se oxigene y al contrario, libera el oxígeno que tenía, ¿cierto? Ok. Entonces, si yo tengo un exceso de 2,3-difosfoglicerato porque tengo un exceso de metabolismo de carbohidratos, entonces tendré yo mucho oxígeno disuelto, libre, y no fijo a las proteínas, particularmente la hemoglobina, que va a ser muy importante, lo repito, cuando veamos más adelante el metabolismo de la oxigenación, y todavía más aún cuando veamos el metabolismo de carbohidratos, ¿de acuerdo? De la forma basal, digamos, normal, fisiológica sí es la que está en la forma relajada, sin el 2,3-difosfoglicerato. Es un modulador, es más bien un inhibidor de la oxigenación. Ahora, si pensamos aquí está la presión parcial de oxígeno. La llevamos hasta los 90 o 100 milímetros de mercurio, que es lo normal para nosotros, ¿no? Ustedes y yo debemos tener más o menos entre 94, 98 milímetros de mercurio, a menos que seamos deportes de alto rendimiento, tendríamos cerca del 100%, ¿de acuerdo? Pero si no, andamos por aquí entre 94 y 98%. Y aquí está el porcentaje de saturación. En todo caso, aquí está igual hasta el 100% más o menos, ¿no? Que igual andaríamos así entre cercano al 80, al 90 y tantos por ciento, 94, 98% también de porcentaje de oxigenación. Entonces, si ven ustedes esta curva y pensamos en la hipotermia, la alcalosis, por ejemplo, disminuiría el 2,3-difosfoglicerato. Fíjense ustedes, hipotermia o alcalosis disminuye el 2,3-difosfoglicerato. Si no tengo 2,3-difosfoglicerato, luego entonces puedo fijar oxígeno, ¿cierto? Porque está en la forma relajada. Recuerden que 2,3-DPG es 2,3-difosfoglicerato. Ese 2,3-difosfoglicerato sería el inhibidor.
Si no lo tengo, está disminuido, entonces tengo una hemoglobina que está fijando oxígeno. ¿Ya vieron que tengo alcalosis? Cuando nos da mucho frío, ¿cómo nos ponemos en la piel? Morados, exacto, José Luis. Ese tono morado violáceo es justamente por una vasoconstricción periférica y en todo caso una hipoxia periférica, ¿no? Literal, nuestros tejidos están mal oxigenados porque llega poca sangre. Entonces, si tenemos una poca oxigenación periférica y eso pone en riesgo nuestro cuerpo, en ese caso la hipotermia, ¿no? O tenemos demasiados álcalis circulando, entonces lo que no queremos es echarle más problemas a nuestro cuerpo. Por tanto, la disminución en 2,3-bisfosfoglicerato por el metabolismo de los carbohidratos hace que la hemoglobina fije la mayor cantidad de oxígeno. Si se acuerdan ustedes, cuando vimos los trastornos ácidos básicos, el oxígeno se comporta como un anión, ¿de acuerdo? Entonces, este anión como tal significa que su presencia puede inducir una cierta alcalosis. Si yo ya tengo alcalosis, pues mejor fijo oxígeno, así garantizo que llegue el oxígeno donde tiene que llegar a los tejidos y no anda disuelto en el plasma, ¿de acuerdo? En el caso de la hipotermia, pues lo mismo, si tengo hipoxia porque tengo vasoconstricción periférica, garantizo que mis células estén cargadas de oxígeno para que lleguen hasta el último rincón, aunque la circulación esté muy disminuida, que lleguen al último rincón, ¿de acuerdo? Caso contrario, si yo tengo fiebre o hipertermia o tengo acidosis, aumente el 2,3-fosfoglicerato. Porque en todo caso voy a hacer exactamente lo mismo. La fiebre nos induciría, al contrario de la hipotermia, nos induciría entonces vasodilatación, pues nos ponemos coloraditos cuando tenemos fiebre, cuando andamos con una hipertermia, ya sea por enfermedad, por inflamación, por lo que sea, ¿no? Entonces la fiebre, la hipertermia en general, que induce a vasodilatación, no queremos que se ponga más roja de lo que ya está. En consecuencia, la presencia de 2,3-bisfosfoglicerato libera el oxígeno como tal para que se oxigene de forma adecuada. Los tejidos que se libere pues por completo, ¿no? Y en todo caso, que una el dióxido de carbono. La acidosis igual, porque recuerden ustedes que la acidosis son cationes. Y entonces si yo libero el oxígeno hacia la circulación, le estoy haciendo que ese oxígeno molecular se una con los cationes que están provocando la acidosis y que fundamentalmente se conviertan en otra cosa, ¿no? Finalmente el oxígeno es un anión, así es que le estoy poniendo un par conjugado. Y por otro lado, se une el dióxido de carbono. Cuando aumenta los 2,3-fosfoglicerato, se une el dióxido de carbono, libera el oxígeno. Si yo uno dióxido de carbono, el dióxido de carbono se considera un anión o un catión. Catión. Catión, claro. Además de que es un catión, recuerden que la hipercapnia es una condicionante para acidosis, ¿no? Que es cuando uno retiene, como el caso de la enfisema pulmonar o asma bronquial, neumonías, en fin, que uno retiene dióxido de carbono y da lugar a acidosis respiratorias o metabólicas, ¿de acuerdo? Por eso es que el 2,3-bisfosfoglicerato, producto del metabolismo de los carbohidratos, es un modulador importante de la actividad de la hemoglobina frente a diversos estados. Aquí está como ejemplo la hipotermia, la alcalosis, o la hipertermia y la acidosis, ¿de acuerdo? Para que en todo caso este metabolito permita que se ponga de forma tensa, acá, en el caso de la fiebre acidosis, o relajada, en el caso de hipotermia y la alcalosis, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Sí, yo tengo una. Había dicho que se aumenta el 2,3-difosfoglicerato Sí. si hay fiebre. ¿El por qué? Es que ahí fue donde me perdí. En el caso de la hipertermia, no necesariamente fiebre, hipertermia. Sí. Pero evidentemente, si hay fiebre mayor de 38 grados centígrados, tenemos más problemas. Si piensan que el 2,3-fosfoglicerato es un modulador como tal, y esta modulación significa que su presencia va a bloquear la oxigenación de la hemoglobina, o sea, la pone en la forma tensa y no permite que fije oxígeno, y lo que tenía que lo libere, y en todo caso, que sí fije dióxido de carbono. Si tú tienes fiebre y ya tienes una vasodilatación, lo que tienes es un problema para que esos vasos sanguíneos estén recibiendo el aporte adecuado de lo que sea. Llega sangre, o sea, sí llega. De hecho, por la vasodilatación, llega, así se barre. Así es que no tiene igual que la hipotermia, no tienen la certeza de que esa oxigenación sea efectiva, por un lado. Por tanto, liberar el oxígeno molecular que tiene la hemoglobina garantiza que aunque llega con mucha fuerza a la sangre porque está vasodilatado, va a llegar con un buen aporte de oxígeno, ¿de acuerdo? Primer punto importante para salvar a las células del aumento de temperatura corporal. Segundo punto importante,
Si la fiebre es, por ejemplo, a expensas de elementos tóxicos de nuestra sangre, en el que generalmente son metabolitos que inducen toxicidad, como por ejemplo toxinas bacterianas, caso de infecciones, o proteínas virales que desencadenan la respuesta inflamatoria, como sea, la inflamación o las toxinas finalmente llevan a una acidosis. Así es que está vinculado aquí el segundo punto de la acidosis para la presencia de cationes. Y entonces, si tú obligas a tu hemoglobina a liberar el oxígeno por el 2-fosfoglicerato que lo pone tenso, le estás poniendo un anión que finalmente compite contra el catión que está en curso, provocando el trastorno ácido básico y en consecuencia la fiebre o la inflamación. Y en segundo lugar, si es que fuera una acidosis metabólica, une el dióxido de carbono y por lo menos barre algunos de los cationes que ya de por sí están circulando, ¿no? Porque es normal, va a circular de forma normal, es el producto del metabolismo de nuestras células, así es que sin querer, sin que lo podamos regular, ese dióxido de carbono ahí va a estar. Y podría empeorar el estado acidótico y en consecuencia el estado tóxico para la fiebre de los tejidos. ¿Sí, Omar? ¿Queda más claro? Ah, ok, sí, ahora ya que es claro. Gracias. Sí. Dentro de la hemoglobina, que es ese yo, tenemos el grupo funcional hemo, y no me refiero a este tipo de hemos, ¿no? Les quiero contar la historia del gran rey Aimos, que seguramente lo revisaron en su historia de la medicina, ¿no? Este rey Aimos era un sujeto que era un desdichado, era un tirano, y tenía la facultad de convertirse en dragón, y cada vez que lo hacía, lanzaba fuego rojo de su boca, de sus ojos, y que andaba siempre quemando todo lo que tenía a su alrededor, ¿no? Era un tipo bastante nefasto, ¿no? Tenía ya a poblaciones enteras asoladas, se comía su ganado, destruía sus aldeas, en fin, era todo un caso este sujeto, el rey Aimos, ¿no? Y entonces, ante esta gran mortandad y que lo habían enfrentado ya muchas veces las poblaciones, y evidentemente se empezarían perdiendo, acuden evidentemente a los dioses del Olimpo, y Zeus es uno de los que alza la mano inmediatamente para confrontarlo, ¿no? Según cuenta la leyenda, fue Zeus mismo quien se personificó y se dio a una lucha encarnizada con el rey Aimos en forma de dragón, evidentemente, hasta que finalmente lo decapitó. Y cuando lo decapitó, salió de su cuerpo un torrente de un líquido rojo caliente que quemaba todo aquello que tenía en su paso, que era como su sangre, ¿no? Y entonces, a partir de este rey Aimos, que así se llamaba, esta sangre, aquí están viendo ustedes el monte Aimos, justamente, en donde según la mitología se llevó a cabo esta encarnizada batalla. Si ven ustedes el panorama del monte Aimos, es de color rojizo, porque toda la sangre del dragón se vertió en estos montes y nos dio este tono rojo. De ahí que todo lo que sea sangre o rojo, le pongamos el prefijo hemo o aimo, ¿de acuerdo? Hemo. Por tanto, si tengo un flujo de sangre, tengo una hemorragia. Rageo significa flujo de. Si tengo un flujo a través de mi cuerpo, tengo una diarrea. Es como si literal me atravesara el flujo, pero no necesariamente por el ombligo, sino ya saben por dónde, ¿no? Entonces, este flujo de agua es una diarrea. Si yo tengo un flujo de sangre, tengo una hemorragia. Entonces, esta sangre que justamente se vertió, dice yo, y que pintó el panorama del monte Aimos de rojo, es a expensas de la sangre del dragón que se vertió caliente, roja, y que manchó todo el panorama ahí de rojo, ¿no? Entonces, a partir de este punto, todo lo que sea sangre diremos hemo. Y el grupo hemo, que justamente es el que nos toca para platicar de la hemoglobina, lo obtenemos de la succinilcoenzima A, otro metabolito de los carbohidratos, justamente la succinilcoenzima A, que la vamos a ver en el ciclo de Krebs, que se une con la glicina. Entonces vean cómo es un híbrido. La succinilo, un derivado de carbohidratos, con un aminoácido glicina, forma un anillo pirrol. Este es un anillo pirrol, ¿de acuerdo? Cada anillo pirrol se va a juntar con otro anillo pirrol para formar 4 anillos pirroles que se van a llamar protoporfirina. ¿De acuerdo? El concepto de porfirina también es un vocablo griego que significa rojo. De hecho, más bien es rojo púrpura. De ahí también el nombre de púrpura, justamente, ¿no? La porfirina es un vocablo griego que significa rojo púrpura. Entonces, el elemento primitivo para la formación de este pigmento se llama protoporfirina. Recuerden que siempre que hablamos de un precursor de algo, decimos que es un proto, ¿no? Por eso los microorganismos que vieron finalmente al principio Anton van Leeuwenhoek y todos los demás grandes microbiólogos de la historia,
pues hablaban de protozoarios, ¿no? Porque decían que eran pequeños animalitos, ¿no? Primitivos, pequeños animalitos que eran precursor, zoo, que es animalito, ¿no? Entonces, en fin, estos 4 anillos piroles, estos, se van a unir para formar la protoporfirina 9. Es un complejo y no lo vamos a ver tan precisamente, pero sí quiero que conozcan el anillo como tal. Luego estos 4 anillos, que finalmente es un tetrapirrol, aquí están 1, 2, 3, 4, es un anillo tetrapirrólico, se va a completar con el grupo hierro, en la forma ferrosa, Fe2, para formar finalmente el grupo hemo como tal. De tal suerte que este grupo hemo, que es el grupo prostético de la hemoglobina, contiene 4 anillos pirólicos, es un tetrapirrol, aquí están 1, 2, 3, 4, que tienen en el centro, ahí el grupo funcional hierro en la forma ferrosa, que justamente es la encargada de acoplar al oxígeno en la forma de oxigenación, no de oxidación, de oxigenación, solamente lo transporta para el metabolismo en general, ¿de acuerdo? Entonces, en la mitocondria, la glicina, que conoce la succinilcoenzima del ciclo de Krebs, se sale para el citoplasma, se va a unir a diferentes metabolitos, ahí vamos viendo la ruta esquemática rápidamente, no la vamos a escribir por completo, la vamos a hacer más adelante, para dar lugar a diferentes pigmentos como tal. Aquí está el uroporfobirinógeno, el coproporfobirinógeno, que en parte son pigmentos que se van a eliminar fundamentalmente por orina, por fecales, en fin. Pero luego se regresan esos pigmentos a la mitocondria, entonces ahora sí forma la protoporfirina 9, que es la que les presenté, los anillos tetrapirólicos, y luego aquí en este punto se le une el grupo hierro y se forma el grupo hemo. De tal suerte que todo el metabolismo para la síntesis del grupo hemo está implicado desde la mitocondria, el citoplasma, pero finalmente termina en la mitocondria. Empieza en mitocondria, termina en mitocondria y tiene un paso intermedio en el citoplasma, ¿de acuerdo? Para diferentes pigmentos por varias enzimas. El punto es que el metabolismo del grupo hemo, la síntesis quiero decir, es fundamentalmente mitocondrial. Aquí, a nivel de mitocondria, es donde la glicina y la succinilcoenzima se unen para formar finalmente la protoporfirina 9 y luego a esta se le agrega el grupo hierro para formar el grupo hemo como tal, o hemo. Ahí están las 4 protoporfirinas 9 que se llama la porfina, que luego forman aquí el anillo como tal, tetrapirrólico, tal cual, y luego se le junta el grupo hierro para formar el grupo hemo, ¿de acuerdo? Entonces el grupo hemo, en resumen, es un tetrapirrol, tenemos 4 piroles, que tienen un grupo ferroso en el centro para poder oxigenar a la proteína como tal. Una vez que se hace el grupo hemo, este grupo hemo se une a la proteína naciente para formar parte integral de las cadenas globínicas de cada subunidad, las 4 subunidades, y entonces conformar las subunidades de hemoglobina como tal, las alfa y las beta en el caso del adulto, u otros tipos de cadenas en el caso de niños o embriones, en fin, ¿de acuerdo? Aquí estaría la parte de la proteína, justamente fijando, esas son las partes de la proteína, que están fijando al anillo tetrapirólico de manera covalente, de tal suerte que quitar el grupo hemo significaría romper las cadenas globínicas para poderlo liberar. Está pegado íntimamente a la proteína, es parte estructural de la proteína como tal, ¿de acuerdo? Si pensamos en la oxigenación, la forma R o relajada, veamos ustedes como la hemoglobina más oxígeno se convierte en oxihemoglobina, óxido de oxígeno, que es la oxigenada, para la forma relajada. Si tenemos a la hemoglobina sin oxígeno, tendríamos la forma reducida, en todos casos es la forma tensa, ¿de acuerdo? Cada vez que está tensa significa que no está oxigenando y al contrario fija otras cosas, como por ejemplo monóxido de carbono o dióxido de carbono. En todo caso, esta hemoglobina con el oxígeno lo hace así. La primera subunidad, ese yo, fija el oxígeno. La segunda subunidad fija otro oxígeno molecular, la 2, luego 3 y luego 4. Esa secuencia de uniones 2, 3, 4 significa que se va duplicando el índice de oxigenación dependiendo de cada subunidad. Es decir, insisto, la primera le da a la segunda el doble de posibilidades de oxigenarse, a la tercera el doble del doble y a la cuarta el doble del doble del doble y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Por eso es como si fuera exponencial la afinidad del oxígeno a la hemoglobina, ¿de acuerdo? Hasta que finalmente tenemos nuestra hemoglobina con 4 oxígenos moleculares y cada uno de estos en una subunidad de la hemoglobina. Algo importante es que si pensamos en el oxígeno molecular, significaría que tendríamos 4 oxígenos, ¿cierto? Pero además cada oxígeno molecular no es oxígeno como tal, es O2. Por tanto, son 2 moléculas de oxígeno pegadas. Entonces, para fines prácticos, tendría yo 8
moléculas, 8 átomos de oxígeno por cada mol de hemoglobina, porque en todo caso, recuerden ustedes que, insisto, el oxígeno molecular está al doble, o sea, es O2 como tal, como está acá, ¿no? Por tanto, este O2 serían en realidad 8 oxígenos atómicos por cada molécula de hemoglobina, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? O sea que se duplica hasta obtener la hemoglobina. O sea, se va como elevando. La hemoglobina ahí está, pero la afinidad se duplica. La primera subunidad le da el doble a la segunda le da el doble del doble a la tercera le da el doble del doble del doble a la cuarta. Y así cada vez es más afín, de tal suerte que en cuanto la primera subunidad se oxigena, le da mayor afinidad a la segunda, mucho mayor afinidad a la tercera y definitivamente mucha mayor afinidad a la cuarta subunidad. ¿Ya? Ah, ok. Sí. Ok. Y recuerden que el 2,3-fosfoglicerato es un efector negativo. En todo caso, su presencia la pone en la forma tensa que libera el oxígeno y puede fijar en todo caso monóxido o dióxido de carbono, que va a ser muy importante cuando veamos el metabolismo de los carbohidratos para volver a hablar del 2,3-fosfoglicerato y del metabolismo anaeróbico de las células, ¿de acuerdo? Ahora, este dióxido de carbono que está en el plasma, que es el producto del metabolismo celular como el de nosotros, es lo que eliminamos pues como desecho, se va a fijar a la hemoglobina dentro del eritrocito con el agua, la anhidrasa carbónica la convierte en ácido carbónico, que luego la puede convertir en carbonatos con cationes, eso se va a ceder al plasma, es un elemento importante para el metabolismo ácido básico, y en todo caso también el eritrocito acopla aniones como el cloro, luego lo incorpora aquí para formar parte íntegra de la hemoglobina, el catión quiero decir, lo incorpora para formar parte íntegra de la hemoglobina, y si no, entra el metabolismo de oxigenación como tal, para fijar oxígeno, y este oxígeno liberado en el plasma. Entonces, de que este recambio de oxígeno al plasma con fijación de dióxido de carbono es un círculo así que lleva a cabo el eritrocito cada vez que pasa por nuestras células después de haber pasado por los pulmones. Inmediatamente después de eso, empieza este ciclo en el que al mismo tiempo que oxigena y fija dióxido de carbono, al mismo tiempo está abonando a el metabolismo ácido básico, carbonatos fundamentalmente, ¿no? Es muy importante porque significaría que aparte del riñón y el pulmón, el eritrocito también nos abona algo de carbonatos al plasma para la motivación ácido-base en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Entonces aquí está el paso justamente, aquí están los eritrocitos, aquí está el alveolo, que lo conocimos hace unas semanas, cada vez que pasa por la microcirculación alveolar, la perialveolar, se da este intercambio del oxígeno hacia el eritrocito, el dióxido de carbono hacia el exterior, y luego pasan a circulación y va a la inversa. Las células le dan el dióxido de carbono, el eritrocito le dona el oxígeno como tal, y luego regresan por la circulación derecha y otra vez se va a dar todo el mecanismo de circulación mayor o la circulación menor, ¿de acuerdo? Y cada vez que estamos viendo esto, es esto justamente, la hemoglobina, aquí en el eritrocito, que está fijando oxígeno como tal o dióxido de carbono y luego lo va a liberar, ya sea a los tejidos o a los pulmones, ¿de acuerdo? Si pensamos en la membrana del eritrocito, y es esta que están viendo ustedes acá, la vamos a retomar cuando veamos carbohidratos, ¿sí? Esa sería la membrana del eritrocito humano, claro está. Aquí está la doble capa lipídica, aquí están las proteínas que están participando en la superficie del eritrocito, de las cuales las proteínas banda, por ejemplo, son las más abundantes, y esas cosas que vemos acá como troncos de árbol son ramas de carbohidratos, o sea, son glicoproteínas, ¿no? Estas glicoproteínas son importantes porque vamos a ver en carbohidratos que son parte del reconocimiento del grupo sanguíneo para nosotros. Lo vamos a ver más adelante. Pero algo más importante que esto es que en el citoesqueleto, aquí está alfa y beta espectrina, por ejemplo, que son proteínas fibrosas del citoesqueleto del eritrocito. Aquí en este citoesqueleto justamente se va a anclar diversas proteínas y diversas moléculas, entre ellas la hemoglobina. O sea, aquí en el interior, por debajo de esto, estaría la hemoglobina. Y cada vez que el eritrocito pasa por el pulmón, la hemoglobina se va a polimerizar aquí en las espectrinas y en otras proteínas fibrosas. De tal suerte que forma filamentos muy largos, ¿no? Aquí están ustedes espectrina, aquí está la hemoglobina, que de repente, aquí está la hemolibia, pero está la hemoglobina, y cuando se fija justamente una hemoglobina, se fija íntimamente la espectrina, y a partir de esta primera que se fijó, se va a hacer una cadena justamente de hemoglobinas. Esta polimerización que estoy diciendo, es esto de acá, cada vez que está oxigenando, se fija en hemoglobinas, cada bolita de esas son moléculas de hemoglobina, proteínas, y entonces hacen esos filamentos muy largos, ¿no? Cuando ya empiezan a desoxigenarse,
conforme van perdiendo el oxígeno, se van despolimerizando hasta que se desintegra por completo. De tal manera que vemos cómo se forma un filamento muy rápido, un hilo muy rápido, muy largo de hemoglobinas, y luego se desacopla cuando ya están liberando el oxígeno a los tejidos, y en todo caso va a empezar a fijar el dióxido de carbono. Aquí está la secuencia, vemos que es como que este filamento de hemoglobinas, conforme se va desoxigenando, empieza a perder las unidades de hemoglobina hasta que finalmente quedan completamente disociadas del filamento original. Es una secuencia experimental en medio artificial, en donde exponen a las moléculas de hemoglobina justamente a los índices de oxigenación. Y si ven ustedes aquí en función del tiempo, vean cómo se van formando estos filamentos aquí, como tal, ¿no? Claro, aquí no tienen dónde anclarse, ¿no? O sea, se forma el filamento en el medio de cultivo, porque no tiene una proteína de anclaje como el citoesqueleto, más bien se hace el polímero de filamentos en presencia del oxígeno, pero no se está anclando nada más se forma el filamento. Entonces, si veamos aquí está la secuencia, de menos a más, como cada vez más se va haciendo más denso el filamento hasta que llega a ser muy robusto, ¿no? Y cada una de esas pelotas que ven ustedes acá sería así, un filamento de moléculas de hemoglobina que están formándose al interior del eritrocito. Eso es muy importante, es muy interesante. Son también fibras de hemoglobina vistas en microscopía electrónica. Aquí ven ustedes la fibra como tal y los filamentos que se forman de hemoglobina, ¿no? Eso es muy importante porque significaría que si pensamos en la cinética de oxigenación de la hemoglobina, que decía yo, ¿no? Una subunidad, a la segunda le da el doble, a la tercera el doble del doble y a la cuarta cuarto del doble. Entonces, eso significaría que cuando ya se está oxigenando por completo, esta acordaría a otra hemoglobina, así, una secuencia así, en la que veríamos cómo de pronto en presencia de oxígeno, ahí está, se forman filamentos de hemoglobinas, cada bolita roja es una hemoglobina, hasta que van formando grandes filamentos, ¿no? Se van polimerizando, así, por completo, hasta que forma un gran filamento. De tal manera que el oxígeno es un promotor de la polimerización de la hemoglobina. Esta primera se anclaría al citoesqueleto, fundamentalmente a pectina, anquilina u otras proteínas fibrosas. Se ancla una, y a partir de esta una se van pegando las demás moléculas de hemoglobina para que puedan recibir el oxígeno como tal. Es como echarse la mano y saber que va a llegar alguien ahí a la ventana de nuestro cuarto y entonces nos echamos la mano y nos jalamos para que todos recibamos lo mismo, ¿no? Y al mismo tiempo. Por eso se forma el gran filamento, ¿no? Ahí está justamente la secuencia de los filamentos como tal, que ya están bien descritos desde hace muchos años. Aquí sería un acercamiento aproximado de las unidades de la hemoglobina, donde vemos cómo se forman esos filamentos de moléculas de hemoglobina. Así, justamente, vean esos arreglos de los filamentos, hacen que una subunidad, por ejemplo, la beta, comparta semejanza con otra beta y hace un anclaje. Aquí será ácido glutámico con la valina de la fenilalaninina de otro aminoácido, y así sucesivamente. O sea, son interacciones débiles. Generalmente puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones iónicas, que están jugando un papel muy importante para formar un filamento muy estable, muy largo, pero que es fácilmente disociable, o sea, que fácilmente podemos descomponer para cuando tenga que liberar ese oxígeno. Siempre se polimeriza cuando se está oxigenando. Se despolimeriza cuando pierde el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces sería la secuencia en las moléculas de hemoglobina que van formando los filamentos cada vez más largos, hasta que estabilizan perfectamente bien una secuencia muy larga de cadenas globínicas como tal, ¿no? En eritrocito normal, que son las ABC, veríamos cómo se forman estos filamentos. En eritrocitos enfermos, de formas DIE, vean cómo se forman filamentos anormales. Mientras que en ABC, aunque esté muy polimerizado, mantiene la forma discoide de eritrocito, porque luego pronto se va a liberar ese filamento, es un filamento muy flexible, muy laxo. En los eritrocitos DIE, que están enfermos, no lo consiguen y en consecuencia deforman la membrana de eritrocito, que justamente es lo que vamos a ver ahora como modelo importante de enfermedad, ¿no? En el que de pronto cuando tenemos hemoglobinas enfermas, en lugar de que se haga este filamento de moléculas de hemoglobina que se van a ir polimerizando para formar un gran filamento largo, ¿sí? Y de presencia de oxígeno, este oxígeno que se ha fijado rápidamente por cada una de esas moléculas, o sea, se van como echando la mano, pues, ¿no? Insisto, así forman una cadenita para echarse la mano, hasta que ya se pierde el oxígeno y en consecuencia se despolimeriza y todo vuelve a la normal, ¿no? Veríamos a la hemoglobina disuelta en el plasma como tal, como estaba al principio. Salvo la primera que se polimerizó, que se va a anclar al citoesqueleto, las demás se desacoplan, porque la primera lo hace de manera muy íntima, ¿no? Entonces, citoplasma
del eritrocito, veríamos esto, ¿no? Una gran cantidad de moléculas de hemoglobina, algunas de ellas fijadas al citoesqueleto, aquí a quirina o otras proteínas de citoesqueleto, y muy cerca de la superficie de la membrana celular, muy cerca, para que puedan acoplar la mayor cantidad de oxígeno que sea posible, ¿no? De tal suerte que, para pensar en los trastornos de las hemoglobinas y entrar de lleno a las hemoglobinopatías, la hemoglobina normal de ustedes, la mía, es la hemoglobina A1. Esta hemoglobina A o A1, la del adulto, es la normal. Nosotros tenemos más o menos 97% de ese tipo de hemoglobina y tiene 2 cadenas globínicas alfa y 2 cadenas globínicas beta. La otra es la A2, que es la hemoglobina neonatal, la que todavía nos queda circulando de la sangre y es cerca del 3%, un poquito menos de la hemoglobina total, y está formada por 2 cadenas globínicas alfa y 2 delta. Estas 2 deltas fijaban más rápidamente el oxígeno que las beta. Por eso es que es neonatal, porque el bebé necesita respirar pronto y rápido, ¿no? Es una hemoglobina un poquito primitiva, de la cual nosotros tenemos más o menos el 3% de nuestra sangre, ¿no? Sin embargo, vemos que esta hemoglobina neonatal, que deberíamos tener 3%, aumenta más allá de eso, el 5, 7, 10, 15%, depende de la afectación, cuando hay una enfermedad de las cadenas globínicas, por ejemplo, en las talasemias, ¿no? En las que no se sintetiza la cadena beta, y en consecuencia, para poder suplir la cantidad de hemoglobinas, pues se sigue sintetizando hemoglobinas neonatales o fetales. Entonces, cuando tenemos un mayor número de cadenas globínicas no beta o no alfa, entramos en el terreno de las fallas en la síntesis de las cadenas globínicas, como las talasemias que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? La hemoglobina S es debido a alteraciones genéticas y es la causante de las anemias de células falciformes. El nombre de falciforme es un vocablo en latín. Falcis significa hoz, este aparato con el que corta uno el pasto, y te los voy a enseñar. También se llaman anemia de células drepanocíticas. Drepanos es un vocablo griego que significa lo mismo, hoz, ¿de acuerdo? Ya sea falciforme o drepanocítico, es lo mismo. Es una anemia muy común en afroamericanos y amerindios. Es muy común, o sea, es hereditaria, es genética y está implícita en esos grupos étnicos, ¿de acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, en los afroamericanos o en los africanos que tienen este tipo de hemoglobina, les da este problema muy frecuentemente de un problema de células falciformes o de drepanocitos, ¿de acuerdo? Luego tendríamos la hemoglobina fetal, que es una hemoglobina muy primitiva que tenemos en nuestra sangre cuando somos pequeñitos dentro del vientre de mamá. La oxihemoglobina si está oxigenada o con oxígeno adherido. La metahemoglobina si tiene el grupo ferroso oxidado en la forma férrica. Esta no va a unir oxígeno. Y vamos a verla en déficit de metahemoglobina, por ejemplo, de la enzima reductasa, o si nos intoxicamos con nitritos. Por eso es importante de pronto pensar en intoxicaciones con elementos tóxicos como los nitritos, derivados de nitratos, derivados de amoniacales, porque en todo caso este amoníaco o estos grupos nitrogenados pueden transformar nuestra hemoglobina en metahemoglobina y evitar que oxigene como tal y nos da un cierto nivel de hipoxia o anoxia tisular, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante. Y la carbaminohemoglobina, que también se da forma desoxigenada, desoxihemoglobina, que tiene dióxido de carbono, ¿no? De tal suerte que si hablan de la hemoglobina con oxígeno, es correcto que le digan oxihemoglobina. Si hablan de hemoglobina con dióxido de carbono, sería la carbaminohemoglobina o desoxihemoglobina, que también es correcto, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Sí, pero ¿cómo dijo que era la última? ¿Hemoglobina o desoxihemoglobina? Sí, esa. Es la misma hemoglobina, pero que tiene dióxido de carbono. La que tiene oxígeno se llama oxihemoglobina. La que tiene dióxido de carbono se llama carbaminohemoglobina o desoxihemoglobina. Ah, ok. Es la misma, nada más vemos que está fijada con dióxido de carbono. Ok, entonces ahí nada más el nombre cambia de acuerdo a lo que fija. Exacto. Sí, sí. Okay. La metahemoglobina tiene el grupo férrico, y no está oxigenando, está oxidada. En cambio, la carbaminohemoglobina sí tiene el grupo ferroso y en todo caso tiene dióxido de carbono, no oxígeno. Ok, gracias. ¿De qué? La carboxihemoglobina, conste que no es la carbamino, La carboxihemoglobina es la que tiene monóxido de carbono. Este es un elemento muy tóxico para nosotros y lamentablemente nuestras células tienen mayor afinidad por el monóxido que por el dióxido, que por el oxígeno en ese sentido. Es letal en concentraciones mayores de 40% de nuestra sangre y es tan afín a la hemoglobina que se une 200 veces más que el oxígeno. De hecho, la secuencia va así. Si le ponemos las 3 a nuestro eritrocito,
con monóxido de carbono, dióxido de carbono y oxígeno, en primer lugar preferiría el monóxido, en segundo lugar el dióxido y en tercer lugar el oxígeno, ¿de acuerdo? Cuando vemos a personas que se intoxicaron con monóxido de carbono, por ejemplo, ahora que hizo frío, que la gente se calienta en su cuarto con leña o con brasas ardiendo, algo, pues, veladoras, que es muy común en las casas de pronto, que tienen sus altares dentro de casa. No es raro que el monóxido de carbono que se libera del producto de la combustión se concentre en la habitación, y entonces, como es mucho más afín nuestras células por el monóxido, lo fijan mejor que el oxígeno, se desplaza pues el monóxido, desplaza el oxígeno, y en consecuencia la muerte suele ser inevitable, ¿no? Es una muerte, afortunadamente para quienes no han sido dolorosa, no sufren porque se quedan dormidos profundamente, y son los muertos rosados que vemos, ¿no? Pues se encuentra con una coloración en la piel fuertemente rosada, justamente porque el monóxido de carbono le da ese tono rosáceo a la sangre. El oxígeno le da el tono rojo, el dióxido de carbono rojo oscuro, como si fuera vino tinto, y el monóxido de carbono color de rosa. Entonces son los muertos rosas, no suele ver cuando hay ese tipo de muertes, ¿no? Hay un tipo de hemoglobina muy particular, que vamos a ver cuando veamos carbohidratos, que es la hemoglobina glicada. Esto es normal en nosotros, todos tenemos hemoglobina glicada siempre y cuando sea por debajo del 6%. Cuando aumenta el 6%, significa que tenemos demasiados carbohidratos que se han pegado, se han pegosteado a la hemoglobina e impiden su adecuada función. Entonces, glucosa y otros carbohidratos, por ejemplo, fructosa u otros carbohidratos como tal, sorbitol, se pegan a la hemoglobina y hacen un efecto oxidorreductor que impide su adecuada función. Insisto, esto lo vamos a revisar cuando vamos a carbohidratos, pero lo menciono ahorita, porque es la hemoglobina glicada. Muchos laboratorios y clínicos le llaman hemoglobina glucosilada. No es tan correcto el término, y vamos a verlo después, porque la glucosilación o glicosilación no tiene que ver con la glicación, ¿de acuerdo? El nombre correcto sería hemoglobina glicada. Luego tenemos las hemoglobinas embrionarias muy primitivas, Glower 1, Glower 2, Apotlan, que son hemoglobinas embrionarias. Definitivamente estas no las debemos tener en la circulación. Si las vemos nosotros, significa que hay algún problema ahí en la síntesis de proteínas, que seguimos produciendo hemoglobinas que funcionaron muy bien en los primeros meses de vida, en el embrión, cuando éramos embriones, pero que después debieron haber desaparecido, ¿de acuerdo? Y está asociado con problemas neoplásicos o problemas serios de la circulación. Vamos a verlo más adelante. Las cianhemoglobinas tiene cianuro, y el ácido cianhídrico se une íntimamente a muchas proteínas, entre ellas la hemoglobina, para dar lugar a intoxicaciones graves que pueden ser mortales. Y hay cientos de hemoglobinas más, ¿de acuerdo? No vamos a mencionarlas todas, son las más importantes solamente. ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, por mi parte no. Bueno, aquí está una síntesis de lo que acabo de decir. La A1 es la nuestra de nosotros, más del 90%, 97% de nosotros somos A1. La A2, que es la otra, que es cerca del 3%. Luego las fetales, la F, la Google 1, Google 2, la Portla, que son las embrionarias, que son las que definitivamente no deberíamos tener, ¿no? Entonces, ya para terminar, si ven este esquema y ven ustedes nuestro desarrollo hasta el momento del nacimiento, aquí están hasta los meses de la concepción, aquí está la cantidad de hemoglobina que tenemos. Vean como la primera que aparece aquí son las embrionarias, los primeros 5 meses hasta más o menos los 12 meses, de semanas, perdón. Semanas. Aquí 15 meses, perdón. 28 meses, qué barbaridad. Perdón. En los primeros semanas del primer trimestre tendríamos la hemoglobina embrionaria aquí. Esta es la GUE1, GUE2, la Portland, ¿no? Que garantizan que el bebé que está formando, el embrión, tenga una gran cantidad de oxigenación para que pueda funcionar bien, se pueda desarrollar. Después de esto desaparecen por completo, no debemos tener nada en nuestro cuerpo. Y entonces se entran las fetales, la hemoglobina fetal. De hecho, ya estaba sintetizándose desde acá, pero aumenta significativamente conforme avanza el tiempo. Y antes de nacer, ya tenemos la hemoglobina A1 del adulto, que sigue con la hemoglobina A2, que sigue siendo la fetal. Pues vean ustedes como al momento de nuestro nacimiento, aquí, mantenemos más o menos el 3% de hemoglobina A2 con cadenas delta, y la mayoría son de la A1, que tienen alfa y beta, ¿de acuerdo? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Son 2 unidades alfa, 2 unidades beta. Y solamente un 3% menos de nuestra sangre contiene la hemoglobina A2 del adulto, que es alfa y delta, delta, sí, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de nosotros tenemos, la mayor cantidad de hemoglobina, quiero decir, es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Son cadenas globínicas alfa y beta, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, por mi parte no, Bres. Al momento no, doctor. Bueno, mañana terminamos de ver las hemoglobinas. Vamos a ver los niveles normales de hemoglobina en la sangre.
Y vamos a empezar a ver ya enfermedades por falla en la cadena globínica. Vamos a ver las talasemias, ¿de acuerdo? Después veremos las fallas en la síntesis de cadenas del grupo hemo, que son las porfirias. Mi foto, chicos. A ver, está Gaby, Daniela, hola Sofi, hola Marifer, José Ángel, Juan Carlos, bien, José Omar, José Luis, hola. Por mi foto. Gracias, chicos, cuídense mucho. Nos vemos mañana, por favor. Sí, hasta mañana. Hasta luego. Gracias, doctor. Se cuida. Tuve todo el tiempo aquí un expectante. Está desvelado el señor. Hasta mañana, chicos, cuídense mucho. Recording stopped. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Bye, doctor.